merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:03 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca debate, diálogo de temas serios, de temas profundos que nos ayuden a construir patria y a construir mundo. Porque no solo hablamos de lo que pasa en Costa Rica, sino lo que pasa en el mundo, para entender y tomar posiciones como ciudadanos de Costa Rica y como ciudadanos del mundo. Y hay noticias importantes. La Organización Mundial de la Salud está anunciando que ya se sobrepasaron los 4.000 muertos por ébola. Hay 8.500 afectados. Marito Mortadela, que es un personaje del urbanismo nacional, falleció el día de hoy en el Hospital San Juan de Dios. Por supuesto que esto ha generado, sobre todo los medios de comunicación, que está bien que informemos que Marito Mortadela se murió, a todos nos duele mucho, pero bueno, resulta que ahora todo el mundo se preocupaba por Marito Mortadela durante toda su vida. Quiero saludar a mis compañeros, Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental, que está con nosotros. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de 93.5, también los que están en sintonía de Canal 2. Y bueno, hoy venimos a conversar de un tema muy importante, y es de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Ya le hemos anunciado en redes sociales, está con nosotros don Mariano Figueres Isel. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Son las 2:06 de la tarde. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora y en horas de la noche a través de Canal 2, como bien lo dijo Alex. Buenas tardes también a don Mariano, quien ya está aquí en la cabina. Y sí, hoy un tema que sin duda ha generado mucho de qué hablar en los últimos meses. Sí, efectivamente, vamos a presentarles a esta hora 2:05, antes de saludar a don Mariano, nuestro boceto, que es la justificación y el resumen del tema que tratamos el día de hoy. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. 2:05 de última hora, un avión ha sido puesto en cuarentena en Las Vegas. 2 pasajeros tienen síntomas de ébola. Bueno, vamos con el boceto. La efectividad de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, y su permanencia ha sido tema de debate en los últimos años, principalmente con la entrada en el gobierno de Luis Guillermo Solís y el nombramiento de don Mariano Figueres como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Durante mayo, 10 diputados del Movimiento Libertario, también Acción Ciudadana, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión, firmaron una moción para dispensar de trámites un proyecto que cerraría la DIS. El bloque de legisladores consideró que la DIS es una policía política y que se ha desviado de sus funciones principales. En los últimos días el tema volvió a estar sobre la mesa luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un plan para transformar al organismo policial, al organismo de inteligencia, en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, DIEN. Entre las propuestas está la prohibición de tareas represivas, policiales o judiciales, además de que luego de la autorización de un juez la entidad pueda participar en allanamientos, entre otras. Asimismo, el plan que estaría en este momento en el plenario, o en comisión más bien, obligaría a la DIEN a tener un registro de sus investigaciones y divulgarlas cuando no constituya una amenaza para el país. El plan deberá ser analizado en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Sin duda, un tema de muchísima relevancia nacional, y hoy le damos los diversos tonos aquí en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 2:07 de la tarde. Don Mariano Figueres, buenas tardes, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Pues buenas tardes, más bien muchísimas gracias por la invitación y acá la orden para todos los temas que tengamos. Como hoy tenemos hora y media para hablar de este tema, vamos a ser muy
digamos, vamos a discutirlo con tranquilidad. Pero antes de empezar con la pregunta que tenía yo para iniciar, quiero darle campo a Fernando Vindas, que es un tuitero, que de que anunciamos que usted iba a estar aquí nos mandó 2 preguntas y nos dijo no tengan miedo de preguntarle, así que voy a preguntarle lo que manda Fernando. Fernando dice, pregúntele a quién se dedica la DIS, a quién pertenecen las casas que alquila la DIS, cuánto paga de alquiler por las casas y para qué se usan las casas. Empecemos por lo normal. Hasta hoy, no, ahorita entramos en lo que ustedes quieren que funcione la DIEN, pero hasta que usted llegó a la DIS, ¿para qué sirvió la DIS, don Mariano? Bueno, yo no sé si lo que me corresponde es contestar a qué se dedica la DIS ahora, más bien, y a qué pensamos nosotros que se debería dedicar. Pero primero cuéntenos, cuando usted llegó, ¿a qué se estaba dedicando? Bueno, la DIS obviamente cuando nosotros llegamos, como se había hablado con buen tiempo de que deseábamos ahí una transformación, pues obviamente a lo interno de la organización había una lógica expectativa y yo lo que siento es que estaba un poco la institución como esperando el nuevo rumbo. Eso no quiere decir que estuviera totalmente detenido el trabajo. La DIS ha venido con los temas normales que le corresponden, ¿verdad? Todo el tema de soberanía, todo el tema que desde hace un par de años hacia acá se venía iniciando, que es el tema prospectivo para gobernabilidad y los temas normales de crimen organizado. Pero usted había sido uno de los críticos de la labor de la DIS. Cuando usted llega, ¿ha logrado confirmar que efectivamente la DIS en algún momento fue una policía política, don Mariano? Sí, nosotros claramente desde que llegamos dijimos que estábamos muy interesados en investigar todo eso, lo hemos venido haciendo, nunca ha sido nuestra intención ocultar nada de lo que vayamos encontrando, y bueno, hay 2 tiempos para esa respuesta. Una es lo que uno sintió en el pasado con respecto a la presencia de una policía política en Costa Rica, y bueno, eso y eso a la par del otro tiempo es de lo que hemos encontrado dentro de las investigaciones. Obviamente lo que uno sintió fue real, yo no fui el único, hubo periodistas, hubo compañeros de luchas sociales, compañeras que así lo sintieron, y ahora lo que hemos encontrado hasta el momento en todo lo que hemos revisado lo interno de la institución es claramente que esas acciones que se dieron en el pasado, porque así hay que decirlo, sí, para nosotros sí se dieron no institucionalmente, sino que se dieron por grupos de trabajo que se conformaron para esos efectos, ciertamente a lo interno de la institución, pero separados de la acción oficial de la institución. De hecho decían que siempre la oralidad había mandado en ADIS para que no quedaran registros por escrito de esas acciones. La oralidad. Ajá. Es decir, que las órdenes se dieran y los informes se dieran de voz a voz para que no quedara un documento. Precisamente es una de las cosas que nosotros planteamos dentro de la nueva ley que estamos proponiendo, que se corrijan a manera de que en adelante y hacia futuro haya una efectiva rendición de cuentas si se diera el caso de que cualquier orden de operación fuera indebido, incorrecto, ilegal, pues para que quedara un registro y se pudieran sentar las responsabilidades del caso. Don Mariano, cuando usted llega a la DIS entonces, y por lo que nos está diciendo, usted se da cuenta de que verdaderamente es una policía política y llega usted a hacer algunos cambios. ¿Qué cambios ha hecho al llegar a la DIS para que no siga siendo esa policía política que tanto critican algunos diputados? Pero yo siento que ahí me estás metiendo palabras en la boca, ¿va? Porque yo no he dicho ni antes ni ahora de que haya sido institucionalmente una policía política. Para usted no lo fue antes de que llegara. Lo que he dicho y sigo creyendo y manteniendo es que habían
componentes dentro de la institución que operaban de esa manera, claramente. Grupos que se organizaron específicamente para cumplir ese tipo de tareas. Pero lo que hemos visto ahora, estando adentro, es que eso no obedeció a una acción institucional, ni en la acción de agentes, ni mucho menos en la acción de la parte de archivos, que también se ha dado mucho de qué hablar. La parte archivística de la Dirección de Inteligencia, contrario, y lo confieso, a lo que yo esperaba, no encontró se su maneja. expediente. No, hombre, si yo llegué, pero deseando encontrarme el expediente mío. Hasta porque, digo yo, tal vez hay unas fotos viejas y salgo con pelo, ¿verdad? Sí, y no había. Sí, no, desgraciadamente que no. Mi percepción es que sí lo hubo, no solo el mío, sino muchos más. Pero no tiene pruebas de eso. Pero en la sección pero no tengo, como he dicho, los pelos de la yegua sangrando para poder demostrarlo, ¿verdad? Y entonces lo que sí he visto es que, por ejemplo, el Departamento de Archivística de la Dirección tiene ya 51 años de historia valiosísima, que hemos venido hablando que se debería de hacer más bien un trabajo con personas historiadoras para documentar eso de una manera más pública, puesto que hay información valiosísima ahí de los últimos 51 años de la vida política y de la geopolítica de la región, trabajado desde un organismo de inteligencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también en el caso de los archivos, que tanto hemos hablado de la DIS, esos archivos de policía política se manejaban extra la institución, y de nuevo lo que usted mismo ha dicho, Randall, de oralidad, eso claro que impide que hayan rastros, pero además también he usado una frase ya varias veces diciendo, bueno, todos nosotros barremos la casa y pegamos la buena chaneada antes de que llegue la suegra, ¿verdad? Y entonces es lógico que al cambiar cada jerarca, al cambiar cada administración, pues cualquier vestigio que quedara de ese tipo de actividades se borrara de la manera más completa posible. No está en el ánimo de ninguna persona medianamente sensata salir dejando un rastro de acciones ilegales que pueda haber cometido. Y entonces me parece pues muy lógico que eso se haya dado. Ahora, yo no quiero, como he dicho, tapar el sol con un dedo, pero me parece que en este tema del pasado, que no tengo ningún problema seguirlo hablando, pero me parece a mí que en eso hemos estado ya 5 meses, y que me parece que aunque lo que estamos investigando no va a dejar de investigarse, pero me parece que en estos momentos deberíamos, lo que la patria, el deber nos llama a nosotros es a comenzar también a ver hacia adelante y comenzar a enfocarnos en la nueva ley y en toda la enorme tarea que queda por delante para comenzar a construir en este país una cultura de inteligencia. Pero yo quisiera contestarle a don Fernando, si ustedes me dejan, porque como el hombre es tuitero, sí, el hombre es tuitero, entonces nos va a tuitear de que yo evadí la respuesta, y mi intención no es esa. La dice efectivamente, inclusive esta pregunta se hizo en la Asamblea Legislativa hace unos días a razón de toda la revisión que se está haciendo del presupuesto. La DIS cuenta con casas en distintas partes del país, y son casas de alquiler, y son casas que se mantienen para efectos de las oficinas regionales que tenemos. Ahorita nos metemos al lado de las casas. Sé que Alex tiene una pregunta, pero quería partir nada más de hacer un resumen de los hechos que tenemos hasta este momento de la conversación. Don Mariano siente que la DIS fue una policía política, que hubo persecución política, pero que eso, digamos, no era oficialmente, es decir, no había un expediente oficial o archivos oficiales de esa investigación, sino que se hacían grupos dentro de la DIS con órdenes orales para que no quedara prueba.
Y si quedaba alguna prueba, dice don Mariano, bueno, seguramente la destruyeron antes de que llegaran los nuevos jerarcas. Eso es lo que entendí que insinuó, porque no lo dijo así claramente, pero bueno, si hubieran dejado pruebas, bueno, mi intención era decirlo así de claro, pero como yo no soy experto en la radio, como es usted, entonces mejor lo dijo usted. Pero bueno, si no habrían destruido las pruebas en caso de haberlas, no sería la Dirección de Inteligencia, sino la Dirección de Estupidez Nacional, si alguien dejara pruebas de cosas ilegales dentro de la DIS. Pero bueno, lo cierto, hoy en la mesa no hay pruebas de que haya sido así. Don Mariano cree que fue así, lo sostiene, pero no tiene los pelos de la yegua sangrante, dijo. Ahora sí, Alex, y nadie, yo creo que tampoco los diputados tienen pruebas para decir que es una policía política, aunque, bueno, existen los cuestionamientos. Don Mariano, yo le quería preguntar si la DIS en su gestión no está actuando como una policía política. Si la DIS en otras administraciones, como pasó en la de Laura Chinchilla, no pudo detectar en un vuelo en el que ella viajó de un empresario ligado al narcotráfico, y si la DIS tampoco pudo detectar la incursión de nicaragüenses en Isla Calero, ¿a qué se dedica la DIS específicamente? Tal vez que usted le pueda plantear a los costarricenses cuál es el trabajo que hace la DIS, y teniendo en cuenta que, por lo menos en cuanto a la seguridad nacional en estos dos casos, cuando la presidenta se montó a un avión cuestionado y cuando hubo una incursión nicaragüense que fue una alerta y de un diputado del PAC que no lo pudo averiguar la DIS, ¿qué hace la DIS? ¿Cuál es la labor diaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional? A mí me parece que es importante afinar el lápiz con la historia. Y aquí yo no está en mi ánimo buscar culpables ni personalizar las cosas, pero con todo respeto, las cosas que usted, los dos ejemplos que usted ha dado son absolutamente inexactos, como dicen en el mundo diplomático. Primero que todo, el desafortunado avionetazo o avionzazo, como se le diga, yetazo era, el yetazo. Sí. La DIS tuvo esa información, la DIS dio esa información, y esa información por otros motivos no llegó a la señora presidenta. Por su asistente, Irene Pacheco. La información se le dio a Irene. ¿Tienen prueba de que la DIS tenía la información antes? Sí. Eso está clarísimo. Yo tengo entendido de que dice que usted está aquí, que hay un reporte escrito donde le advierte. No solo eso, hay un reporte escrito, pero estaba en un celular. Y yo no voy a ir más allá, ¿no? Ya eso. Hay un mensaje de texto donde le advierte. Ok, ustedes me ven aquí trabajando y bueno, 24/7 en este trabajo está al menos este celular encendido, y ahí llegan las informaciones que produce la DIS. De ahí, bueno, ya si yo incumplo, ya eso es otra cosa, pero la DIS sí advirtió de ese riesgo de la integridad de la persona política de una presidenta de nuestro país. La DIS no falló el aspecto humano por otro lado. Y en el caso, el otro ejemplo que pone usted, vea, yo tengo clarísima la denuncia que hizo mi amigo Claudio Monge en su momento. Sin embargo, hay cosas en el mundo de la inteligencia que no se dan a conocer, ¿verdad? Pero yo les puedo poner a ustedes también por escrito testimonio de personeros, funcionarios del gobierno pasado y de las acciones que ha desarrollado la Dirección de Inteligencia en el tema de Calero y las alertas tempranas que hemos producido. Inclusive les puedo dar garantía fotográfica, inclusive, que no la traje conmigo porque no me esperaba este derrape, bien jugado, por cierto, de que es la Dirección de Inteligencia la que alerta y documenta la apertura de los caños en Calero, ¿verdad? Y eso está sobradamente demostrado. O sea, solo esos dos hechos para mí son de los ejemplos principales por los cuales nosotros como país debemos mantener inteligencia, y lejos de cerrarla y lejos de debilitarla, más bien debemos fortalecerla. Señorita Martínez. Gracias.
Me llama la atención eso que usted dice, que sí hubo información del avionetazo, pero en este caso la DIS también no debería procurar ir más allá y no dejar la información ahí, sino cerciorarse de que realmente llegue a quien tiene que llegar. En este caso no llegó evidentemente a la presidenta. Yo lo que le puedo contestar es que la DIS sí cumplió y que en cualquier organización hay un orden jerárquico, ¿verdad? Y que la parte que le tocaba a la Dirección de Inteligencia la cumplió. Eso quiere decir que, a ver si estoy entendiendo bien. Más allá de eso, yo no te voy a decir que sí o que no, pero claro, ya vos vas por las conclusiones de quién pifió. Pero es que usted sí nos eso puede, no me corresponde a mí. ¿Por qué no? Pero es que sí nos puede decir, porque ya no hay una investigación penal. Sí. Ya no está, hay no es un sobreseimiento, es una desestimación de la investigación penal porque no hubo indagados. La Procuraduría dijo que no hay problema, entonces ya no hay ningún expediente abierto sobre eso. El agente o los agentes de inteligencia le avisan a Mauricio Boraski, que era el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, y donde pasa de Boraski es el que no le pasa a la presidencia. ¿Va por ahí, don Mariano? Mire, yo, eso no, de acuerdo, inclusive nosotros ya venimos actuando. Tengo que esperarme 20 años, no me diga, para que no es eso, Randall, se lo voy a decir con sinceridad. Mire, nosotros venimos planteando dentro de la nueva ley que nosotros no podemos, como Dirección de Inteligencia, influir en aspectos de la política nacional. Y la respuesta mía en estos momentos sería influir en la política nacional, y podría ser tergiversado como un ataque, una persecución política, y me parece a mí que dentro de ese contexto yo no podría pues opinar más allá de lo que ya lo he hecho, pero sí le puedo reiterar la garantía de que la Dirección de Inteligencia sí cumplió con dar la alerta temprana. Y hablando de persecución política, don Mariano, justamente el debate de cerrar la DIS tomó fuerza cuando usted fue nombrado como director, y así en la Asamblea Legislativa recobró esa importancia. Cuando usted fue nombrado como director, empezaron a decir, cerremos la DIS. ¿Usted lo ve como una persecución? No, yo no debo personalizar las cosas, no lo tomo ni como una persecución en lo personal, ni como una persecución en lo institucional. Yo comprendo perfectamente que hayan temores, ¿verdad? Hay temores. No me corresponde valorar si es por no tener una buena conciencia, pero existe esa posibilidad. Pero me parece que sobre todo los temores son por falta de información. Cuando nosotros, a medida que vayamos teniendo la posibilidad de ir hablando más sobre la nueva ley y sobre cómo visionamos nosotros el desarrollo de una cultura de inteligencia en el país, yo creo que esos temores podrían irse desinflando y que dieran paso pues a la oportunidad de realizar el trabajo que nos hemos propuesto. No voy a ser injusto y sé que usted está planteando convertir la DIS en ADIEN, y ahorita vamos a hablar sobre lo que están proponiendo para no quedarnos en el pasado, pero hay 3 temas ahí dando vueltas. Uno es, ¿le suenan algo los Cartagos? Sí. ¿Qué le suena? A un proceso que estamos siguiendo. Una investigación que están siguiendo en la DIS. Sí. Es una investigación, aquí ya me amarró a mí, porque cuando usted dice una investigación significa que en algún momento va a salir con que no puedo dar detalles, pero es uno de estos grupos paralelos que se crea y que maneja información oral. ¿Eso es lo que están sospechando? No. Iba por otro lado mi respuesta. Bueno, señor, ¿por dónde iba? Por una investigación que estamos llevando de criminalidad. No dentro de la DIS. Es sobre criminalidad, no es a lo interno de la DIS. La información que usted maneja en ese tema obviamente es distinta a la mía. Okay, no, yo más le bien ahora cuando termine el programa me cuenta, por favor. Yo le preguntaba porque hace unos 4 años había una investigación de que había un grupo dentro de la DIS que se llamaba Los Cartagos que hacía esos trabajos que estaba en el límite entre gobierno y otra gente. Por eso le pregunto. A ver, qué interesante. Bueno, usted ya puso el primer café, ahora después del programa yo pongo el segundo y usted me chorrea. ¿Quién? Ok, bueno, primero. Segundo, es que nos dice Jorge Jefferson.
Dice... Participando bastante. Sí, hay una enorme Está cantidad de generando participación. Ya vamos a ver también... Dicen que es que entonces es puro presentimiento eso, lo de que era una policía política, don Mariano. No, mire, yo no soy el único testimonio. Hay muchísima gente dentro del mundo periodístico que así lo ha manifestado, dentro del mundo estudiantil, desde el mundo de organizaciones sociales, del activismo social. Y vea, y también no es patrimonio exclusivo, las tortas del pasado no son patrimonio exclusivo de la DIS. En el año pasado hubo un incidente de primera línea noticiosa con un periodista de La Extra, ¿verdad? Sí. Y eso no fue la DIS, y quedó demostrado que no fue la DIS. Sin embargo, en los primeros momentos de las denuncias se habló de que fue la DIS. Y bueno, yo no estaba ahí en ese momento y no tengo por qué defenderlo, pero no era responsabilidad mía. Pero hay que hacer justicia en la historia, y eso no fue la DIS, y se le pegaron las pulgas en los primeros días. Las casas, ¿a quién se le alquilan? Quiero otra pregunta. Mire, lo de las casas, no sé si la pregunta va con la intención de que haya algo indebido en esos alquileres. ¿No hacen una licitación o sí? Pero no, porque las casas, lo que al menos nosotros planteamos en este momento es que las casas, nosotros hacemos estudio de en qué lados del país tenemos que estar presentes dependiendo del cuadro de amenazas que tengamos cada año, y priorizamos. No podemos cubrir absolutamente todo, priorizamos dentro del planeamiento de la institución lo que se debe de trabajar en formación de inteligencia, y de acuerdo a eso, pues geográficamente distribuimos el poquito presupuesto que hay para alquilar casas, pero no son casas de un alquiler permanente, sino que al menos en época nuestra eso irá cambiando dependiendo de las prioridades que se vayan fijando. Hace poco en la subcomisión de hacendarios los diputados, bueno, todavía está la discusión del presupuesto, ahora en la comisión de hacendarios, pero ellos tenían la intención de recortar el presupuesto de la DIS y trasladar ese dinero a seguridad, al Ministerio de Seguridad, para que la labor de inteligencia se desarrollara desde el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es el argumento que le da usted, don Mariano, a los diputados para sostener que la labor de inteligencia tiene que seguir siendo subordinada, por decirlo de alguna manera, al Ministerio de la Presidencia? Adscrita, es la palabra legal. Adscrita, muchas gracias, adscrita al Ministerio de la Presidencia y no al Ministerio de Seguridad. Sencillamente porque son inteligencias distintas. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL, que se dedica a la creación de inteligencia táctica, inteligencia criminal. Eso es distinto a la creación de inteligencia estratégica y prospectiva, que es una inteligencia que en cualquier parte del mundo, porque se lo digo así, porque nos hemos dado a la tarea en los aportes que hemos hecho a la formulación de la nueva ley, a estudiar otros sistemas que van más adelante de nosotros, que han cometido errores a veces más grandes que los nuestros, pero que ciertamente hoy día van más adelante en una inteligencia desde un organismo civilista, y lo que vemos es que está adscrito siempre ese tipo de inteligencia estratégica y prospectiva al más alto nivel político del país, por la sensibilidad de las informaciones. Cuando hablamos de este tipo de inteligencia, estamos hablando de información que atañe mucho más allá de nuestras fronteras en la mayoría de los casos, y que por lo tanto debe de estar ligada a quien tiene la responsabilidad de la conducción política del país. Siempre me parece que es sano en cualquier materia que la autoridad vaya ligada a la responsabilidad. Nosotros no podríamos, me parece que cometeríamos un error en darle la responsabilidad del manejo de la inteligencia a una jerarquía política que no tenga la autoridad equivalente. Y de nuevo al primer punto que toqué, son inteligencias distintas con clientes, entre comillas, absolutamente distintos.
Y además, por un tema adicional, nosotros en Costa Rica, gracias a una gran visión, no tenemos ejército, y eso, bueno, eso nos ha permitido que no tengamos nosotros el trauma de ejército, pero nuestro equivalente es el Ministerio de Seguridad Pública, que no es un equivalente válido, pero es lo más aproximado. Mal haríamos en concentrar creación de inteligencia, de las dos inteligencias, en un solo ministerio, y por eso desde la época de nuestros constituyentes, que sabiamente dividieron los huevos no solo en un solo canasto, es que eso se ha manejado de manera separada. La dice la CIA y Seguridad Pública es la Secretaría de Defensa. Ese es el Digámoslo así, salvo que tendríamos que, para hacer eso, definir qué tipo de CIA. Ok. ¿Qué le rescataría usted a la DIS? Que solo la DIS podría, o un organismo de inteligencia podría ejecutar, que no se le puede delegar a ninguna otra entidad o ministerio. Mire, por ejemplo, se ha cuestionado mucho por qué el Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? El Ministerio de la Presidencia es el ministerio que enlaza todos los ministerios. Tan es así que siempre está pegado a la autoridad presidencial, ¿verdad? Nuestra clientela, pues, entre comillas, porque no es la palabra más adecuada, pero tal vez más entendible, son todas las instituciones del Estado. Cuando producimos inteligencia estratégica, involucra muchas veces a varias entidades, pueden ser instituciones autónomas, pueden ser ministerios. Cuando producimos inteligencia prospectiva, igualmente, y entonces lo lógico es que estemos adscritos a ese ministerio. Don Mariano, para ir a la pausa comercial, ya dejamos el pasado, volvemos de la pausa con el presente de su visión, de su coordinación, y después iremos al futuro, que según lo que piensan ustedes es bien. Ustedes monitorean, nos están preguntando, redes sociales. ¿En DIS? ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Para qué? Para saber qué está pasando en el país. ¿Para qué ven ustedes Facebook? Sí, también para eso. Ah, ok. ¿Qué tipo de monitoreo es el que hacen? Sí, por supuesto. Ahí no era para qué, sino qué tipo de monitoreo es el que hacen en redes sociales, don Mariano. Mire, redes sociales es una fuente abierta, es una fuente absolutamente válida. Uno se sorprende más bien de a veces personas que me parece a mí que sin pensarlo mucho cuentan intimidades en las redes sociales que a veces no le cuentan a su propia pareja. Inclusive uno en Facebook sabe de problemas de matrimonios y cosas, pero o sea, el trabajo que se hace ahí para nosotros no tiene absolutamente ningún valor en la creación de inteligencia, los aspectos personales que se publican ahí, sino más ahí medimos tendencias, medimos necesidades ciudadanas con el objetivo de construir prospectiva y de poner de dar una alerta temprana a distintas autoridades del gobierno de necesidades que se deben de atender en el cumplimiento de sus funciones, y no solo redes sociales usamos para eso, pero sí se incluye las redes sociales. Pero por ejemplo, si ustedes vigilan el tema de la soberanía, ¿verdad? Si de un momento a otro digamos que un diputado ponga en su cuenta en Twitter que quiere independizar una región del país, eso le salta las alertas. Sí, claro que sí, y cada vez que un gobierno vecino dice que está interesado en adjudicarse una provincia nuestra, también nos saltan las alertas. Por eso, pero digamos, a nivel nacional, si un diputado lo hiciera, le saltaría ya lo hizo. Ronald Vargas, claro. Eso le saltaría las alertas. ¿Qué hizo mi amigazo Ronald? Bueno, de ahí puso que quería que Guanacaste se independizara. Sí. ¿Ah? Que puso que quería que Guanacaste se independizara. Pues sería en serio. Él dijo que sí después. Pero eso encendió les encendió las alertas. No, hombre, eso ni la vimos pasar. Nosotros vemos cosas serias. 2:37. Vamos a la pausa. Estamos con don Mariano Figueres, eso era Ronald vacilando. Director de Inteligencia y Seguridad Nacional.
Usted sabe que esto que acaba de decir de redes sociales se le va a... esto le va a generar ruido, ¿verdad? En la tarde. No, mire, bueno, ¿vamos a corte o seguimos en eso? No, cuénteme rápido, antes de ir a corte. Mire, eso es fuente abierta. O sea, nosotros no somos los grandes usuarios de clientes, de redes sociales. Serían muy inocentes si no se metieran a las redes. Redes sociales y pero así con enorme intensidad. Las usan casas encuestadoras, las que hacen estudios comerciales, las que hacen estudios políticos. Eso sí usan intensamente redes sociales, ¿verdad? Nosotros más que todo es por referencia, que cuando nos avisan que hay algo de interés, entonces lo vemos, pero es una fuente absolutamente abierta. Nosotros no nos metemos que de dónde viene la señal, que cuál es, o sea... que de dónde se está generando, o sea, no nos metemos en absolutamente nada de eso porque nosotros ni estamos autorizados ni tenemos la práctica de hacer ese tipo de intervenciones. Eso le tocaría al Poder Judicial y así lo hacen cuando hay mandato de juez. ¿Tienen a un tipo sentado viendo todo lo que se pone? ¿Nosotros? ¿Sí? No, como tener gente dedicada a eso. Sí. No, eso no. O sea, tenemos demasiada cosa que hacer. Todos sabemos que estar pegado a redes sociales, pues me imagino que se pasa muy bien por los que tengan tiempo, pero para pasar todo el día sentado en eso es falta de oficio. Y al presidente Solís, los informes que usted le da informes al presidente Solís, ¿con qué periodo, con cada cuánto? Con el presidente nosotros nos reunimos una vez por semana. A veces nos brincamos una semana y a veces tenemos sesiones especiales para temas específicos. Ahí le dice tal cosa, ha pasado en redes, tenemos esto no, en redes no, nunca le hemos dado un dato de redes, no. Nunca le hemos dado un dato de redes. Pero sí le dicen que está las trabajando. Redes sociales se miden en ese sentido en análisis político, ¿verdad? Él tiene su Twitter, tiene su página, todas esas cosas. También. Eso los ven los encargados de prensa. Okay. ¿Verdad? Eso lo ven los encargados de prensa y me imagino que le producen ese tipo de información. Ustedes le dicen, estamos investigando esto, nosotros nos limitamos a producir información sobre lo que se puede visionar como una amenaza a la estabilidad del Estado costarricense o sus instituciones. En este caso, fuera de eso, ni nos interesa, ni tenemos tiempo, ni tenemos recursos para meternos en nada más. Cuando ustedes obtienen estas informaciones, ¿quiénes son las únicas personas que deben saber estas informaciones? Las de soberanía del Estado y todo el tipo de amenazas que... Los jerarcas involucrados. Los jerarcas involucrados, nada más. No por una cuestión... Y el presidente siempre. Y el presidente siempre, sí. No por una cuestión de secretismo, sino por una cuestión práctica, de sentido común, ¿verdad? Don Mariano, lo que puso Ronald Vargas, que usted dijo, ni la vimos pasar, de verdad, digamos, que un diputado diga que ojalá Guanacaste tenga la oportunidad nuevamente de ser independiente, de verdad, ¿no les parece una alarma que levante las preocupaciones de inteligencia sobre la soberanía nacional? Mire, yo no he hablado ese tema con Ronald, tendría que hablarlo con él para valorarlo o recibir más información. Pero yo conozco a Ronald de años. Pero si no la vieron ni pasar, entonces no le sirve la inteligencia esa, de la amenaza a la soberanía. Es que yo no interpretaría eso, yo no me pondría tan alarmista. Era una broma. ¿Cómo que era una broma? Pero después dijo que sí, que quería... Vea, yo conociendo a Ronald de hace años, yo interpreto eso como muchas veces en distintos momentos de nuestra historia nosotros nos hemos cuestionado, ¿somos o no somos independientes como país? Porque dependemos de un montón de cosas. Entonces nos hemos cuestionado nuestra independencia. Y me imagino que en ese contexto es que Ronald hizo ese comentario. Pero yo no he hablado con él para valorar más a fondo el porqué o el contexto del comentario. Bueno, vamos a la pausa, ahora sí, volvemos, 2:41, gracias por acompañarnos. Recuerden que esta noche se repite Matices a las 8, gracias a las personas que nos están reportando sintonía, a los jerarcas de instituciones públicas que hasta ahora nos están reportando sintonía, que están muy interesados en esta entrevista. 2:42, vamos a la pausa, regresamos.
2:47 de la tarde, estamos con don Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional. ¿Cómo se lleva con los jerarcas de otras policías con las que la DIS tiene que trabajar? Bueno, y no solo jerarcas de otras policías. Está don Celso, que fue director de DIS, ahora es ministro de Seguridad Pública. Está Francisco Segura, director del OIJ. Está Jorge Echevarría, fiscal general, digamos que es con los que se llevan más directamente. Y ustedes, y con el director de PCD, que no voy a decir el nombre. Bueno, ¿Cómo les va con ellos? Y tenemos relación con el director de PCD, con el policía fiscal, de policía fiscal, con todo lo que es policía penitenciaria. Sí. Que ahí me sirve, ahora que lo pienso, en policía penitenciaria poner un ejemplo de lo que es el tema de trabajo en redes sociales. Decía yo, a nosotros la verdad no nos interesan las novelas de las redes sociales, pero sí nos interesa, por ejemplo, en redes sociales, cuando comenzamos a detectar páginas de Facebook, o perfiles, perdón, de Facebook, operando dentro de centros penitenciarios. Por supuesto. ¿Verdad? Eso sí lo atendemos en redes sociales, ¿verdad? Con intensidad y en coordinación con la policía penitenciaria. Pero sí, con todos esos organismos tenemos buena relación, productiva. Yo sí me sorprendió mucho ver declaraciones hoy del director del OIJ, ¿verdad? Eso sí, me dejó, creo que fue en Extra, me dejó francamente, pero impresionado, atónito. O sea, ¿cómo es posible que nos devolvamos en este país 50 o 60 años ¿verdad? A invertir más en represión que en prevención? ¿Verdad? Es básicamente el mensaje que nos está dando al ir a presentar un proyecto para quitarle plata, mire, inclusive al IAFA, ¿verdad? No tiene absolutamente ningún sentido, ¿verdad? Es devolverse a la época de las cavernas, y mientras deberíamos de estar viendo a ver cómo invertimos más en prevención, y eso es uno de los temas por los cuales yo defiendo la oportunidad que tenemos en este momento de comenzar a crear cultura nacional de inteligencia, porque lo nuestro es eso. Lo nuestro es prevención, lo nuestro es alertar, lo nuestro es tratar de construir las posibilidades que tenemos en el futuro de enfrentar diferentes amenazas. En eso deberíamos de estar invirtiendo. Pedir más plata para volar garrote en vez de pedir plata para prevenir, a mí no me hace ninguna gracia ni le encuentro ningún sentido. ¿De qué nos sirve a nosotros? Pregunto yo, ¿qué nos sirve más? ¿Encontrar y detener y juzgar al que mató a un hermano nuestro? ¿O prevenir que nos maten al hermano nuestro? ¿Verdad? Entonces ahí me parece que hay una situación por el fondo complicada, peligrosa y difícil de explicar, pero fuera de eso, nosotros trabajamos muy bien con las policías. Nosotros no somos una policía. Inteligencia no es policía. Nosotros no allanamos, nosotros no interrogamos, nosotros no detenemos. O sea, cualquier acción que nosotros hagamos más allá de inteligencia tiene que ser por orden de un juez de la República, y si no es así no lo podemos hacer y no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí tenemos una buena relación con las distintas policías del país. Pero bueno, hay una relación operativa, digamos, un agente de ustedes que se dé cuenta que pasa algo, se lo pasa al OIJ y le avisa, o a Seguridad Pública, pero no se llevan bien los jerarcas, digamos. No, yo no hablo por los demás, yo de mi parte... ¿Usted se lleva bien con todos? Yo tengo muy buena relación, la verdad, dichosamente, y hasta el momento tengo muy buena relación con todos, lo cual me parece que es absolutamente necesario, y que en esto se debe actuar así, se debe de tener la actitud de tener una buena relación, porque precisamente la seguridad del país depende de que nosotros, si tuviéramos cuestiones personales, pues que eso no lo tomemos en cuenta y que trabajemos de la manera más coordinada posible. Don Mariano, la DIS trabaja en inteligencia
ante amenazas de la seguridad nacional, ¿verdad? No solo casos de invasiones eventuales que puede haber en el territorio, y conversábamos fuera de micrófonos, hay una labor de inteligencia, por ejemplo, para prevenir, que es una amenaza a todo el país, la llegada del ébola a Costa Rica, por ejemplo, la llegada de una pandemia a Costa Rica. ¿Hace esta labor de inteligencia la DIS actualmente, o con el proyecto de ley que usted intenta enviar a la Asamblea Legislativa, que los diputados aprueben, se crearía tal vez algo más amplio de inteligencia de la DIS? Sí, bueno, nosotros, veamos a ver, ahí hay una respuesta a dos tiempos también. Nosotros lo que planteamos es que debemos construir en el ámbito de nuestras competencias inteligencia estratégica e inteligencia prospectiva, ¿verdad? Dentro de ese trabajo, a mí me parece que el ejemplo que usted pone sí cabe desde el punto de vista de que es una amenaza para la estabilidad del país, y a mí me parece que sí está dentro de las competencias, y es lo que planteamos dentro de la nueva ley, ¿verdad? O sea, una gripe en una subregión del país no es cuestión nuestra, pero una pandemia, obviamente que sí, ¿verdad? Y se lo dejaron a salud esta, la del ébola. Sí, bueno, me parece que ahí está perfectamente bien manejado. Sí, bueno, tenemos diferencias de criterio usted y yo. Actualmente, pero la labor de inteligencia no abarca todo este tipo de cosas. Mire, nosotros estamos transformando la dirección hacia eso, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en lo que consideramos deben ser las mejoras y la transformación, sin contar con la ley, porque no podemos quedarnos a brazos cruzados, ¿verdad? Aunque haya 1, 2 o 3 diputados que piensen que debemos de irnos a la casa y no llegar a trabajar porque nos quieren cortar la luz, el agua y el internet, pero nosotros estamos aquí para trabajar. No podríamos tener redes sociales en internet. Y entonces, perdón, redes sociales no se podrían, bueno, en realidad cierre técnico. No, yo digo, sí, claro, no, yo digo internet porque nosotros manejamos una relación internacional amplia, con muchas organizaciones de inteligencia, y para eso necesitamos una comunicación, digamos, adecuada desde el punto de vista tecnológico, y eso lleva su costo, ¿verdad? Pero eso nos permite coordinar a través de fronteras, como se requiere trabajar hoy, porque el crimen organizado, entre un mundo globalizado como el que tenemos, no respeta fronteras y no respeta tipologías de crimen, ¿verdad? De criminalidad. Muchas veces lo que nosotros vemos es que son organizaciones transnacionales que además no están dedicados a un solo tipo de ilegalidad, sino que están metidos en varias cosas. Eso requiere una coordinación con una gran cantidad de organismos internacionales con quien mantenemos una relación casi que diaria. ¿Qué parámetros utilizan para determinar cuando algo es una amenaza y cuando esa amenaza requiere de labor de inteligencia? Lo primero es cómo determinar qué es una amenaza. Es cuando el posible peligro pueda desestabilizar eventualmente el Estado costarricense o sus instituciones. Tiene que cumplir con ese filtro para que sea pertinente a la acción de la Dirección de Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Y lo segundo que me preguntó, señorita Martínez. Isel, perdón. ¿En qué momento entonces ya ustedes determinan que requiere de labor de inteligencia? ¿Cuándo requiere inteligencia? Ajá. Bueno, una vez que es identificado como amenaza al Estado o sus instituciones, siempre requiere de inteligencia. Y le voy a decir por qué, porque en todo en la vida, lo pequeño, lo grande, lo mediano, en lo que deciden hacer las familias, las personas, me parece que requerimos de estrategia, ¿verdad? Decidimos cómo vamos a hacer lo que nos estamos empeñando en hacer. Y estrategia sin inteligencia, estrategia sin información, sin proceso de información, no es estrategia, es una ocurrencia, ¿verdad?
Entonces, una vez que es identificado como amenaza, siempre requiere de atención de inteligencia. Eso no quiere decir de que podamos cubrir absolutamente todo. Nosotros tenemos que diariamente, o no diariamente, pero regularmente, ir priorizando dadas las limitaciones de recursos con las cuales tenemos que trabajar. No, Mariano, hay un voto de la Sala Constitucional, hay varios votos de la Sala Constitucional, pero hay uno en particular sobre la ley Mordaza, donde se habla del secreto de Estado. Y entonces la Sala Constitucional cuestionó fuertemente o criticó fuertemente una laguna legislativa. Dice, yo hace algunos meses tuve que dar una conferencia sobre este tema y recuerdo que, voy a leer porque no me acuerdo textualmente, utilicé este texto. El análisis de lo que significa el secreto de Estado empezó a tomar significancia pública cuando se intentó aprobar la ley Mordaza, que con éxito los periodistas logramos frenar. En el voto del 2008 ya los magistrados advirtieron que existía una laguna legislativa en el tema, que por cierto hasta hoy sigue siendo una laguna tan profunda y difícil de navegar que nadie se atreve a sumergirse para hacer cambios de fondo. Estamos hablando de la sentencia de los bonos chinos, y la Sala Cuarta dice: el hecho de que no exista definido qué es o qué cabe dentro de un secreto de Estado en Costa Rica provoca una grave incertidumbre y ha propiciado la costumbre del Poder Ejecutivo de calificar por vía decreto de forma puntual y coyuntural algunas materias como reservadas o clasificadas por constituir, a su entender, secretos de Estado. ¿Qué opinión le merece? Porque efectivamente no hay una ley de secretos de Estado en Costa Rica. Me parece que es un tema ciertamente incompleto en nuestra legislación. Uh-huh. Y sobre el cual me parece que debemos de legislar. Ese tema específicamente fue motivo de conversaciones, discusiones, diálogos uh-huh. Dentro de la construcción del nuevo proyecto de ley de inteligencia. Lo hablamos porque también nos vemos afectados por el tema, ¿verdad? De una manera u otra. Sin embargo, consideramos de que es un tema que no solo es pertinente a nosotros, no solo nos cobija a nosotros en la comunidad de inteligencia, y por lo tanto nos pareció pretencioso y hasta un poco irresponsable uh-huh. tratar de legislar sobre eso, cobijando al resto de entidades que afectábamos y de actividades que afectábamos desde un proyecto de ley de inteligencia. Pero sí me parece que es algo que hay que entrarle porque es una materia que está incompleta dentro de nuestra legislación. El presidente Solís no ha decretado nada secreto de Estado, ¿verdad? En estos meses. En estos meses no ha declarado nada secreto de Estado. Nosotros sí, lo que sí metimos, digamos, relativo a esa materia, dentro de la construcción de la nueva ley, uh-huh. Que se nos ha criticado, me parece, lo digo sinceramente, respetuosamente, con mezquindad, es que la nueva ley de inteligencia habla de que lo que sea material secreto dentro del organismo de inteligencia que se vaya a formar, que pueda ser divulgado luego de 20 años. Me parece mezquino porque antes era ad infinitum. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces se puede divulgar cuando, nunca, cuando a alguien le dé la gana o no le dé la gana, ¿verdad? Por lo menos yo siento que ahora le ponemos un techo a ese periodo después del cual se pueden desclasificar los documentos como debe ser en el ejercicio de la democracia, me parece. De hecho, tenemos el último bloque del programa para hablar precisamente del proyecto de ley que plantea cambios muy interesantes. Vamos a una pausa comercial, son las 3 de la tarde con 1 minuto. Ahí tenemos, a mí cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales. Sí, y yo tengo gripe, pero me parece, tenemos gripes. Me parece muy interesante algunas cosas. Primero, tenemos una gran cantidad de políticos escuchándonos hasta ahora, porque nos están algunos reportando sintonía a través de Twitter, a través de Facebook, brindando su opinión. Hay varios diputados de la República brindando su opinión sobre la entrevista. Así es que bueno. Carla Prenda dice que no le convence la... Sí, y Mario Redondo también, que está ahí opinando por ahí. Su jefa de fracción de Liberación Nacional, Carla Prenda, dice que no le convence el proyecto para reformar la DIS. Bueno, parte también... Y Mario Redondo también está tuiteando a esta hora. El OIJ nos está escuchando, igual que el Ministerio Público. Qué dicha, gracias por escuchar Matices. Son las 3 con 1 minuto. Dice un tuitero que dicha que existe Matices, que también buen trabajo estamos haciendo, que en otras emisoras están intentando poner programas de actualidad a esta hora de la tarde. 3 con 2, vamos a la pausa, regresamos.
Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:06 de la tarde. Estamos hablando con Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Uno puede estar de acuerdo o no con los cambios que plantea el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que a mí sí me parece muy mezquino decir que no cambian nada, porque tiene cambios profundos. Y uno es que generar un órgano fiscalizador integrado por algunos miembros, entre ellos diputados, que normalmente no están enterados. Usted ve cómo el director de la CIA o el secretario de Estado tiene que ir al Congreso de los Estados Unidos a sentarse a contarle a los congresistas o a los senadores que por qué se invadió Irak, o por qué quieren invadir tal cosa, o qué pasa con ISIS. Aquí no pasaba. Esta propuesta integra al presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en este tema y al presidente de la Asamblea Legislativa. Deja por fuera, yo se lo había preguntado antes a dos personajes interesantes en los roles judiciales. Hay uno que a mí sí me parece fundamental que esté ahí, que es el fiscal general, sea Chavarría o sea quien sea, porque es el que dicta la práctica de persecución penal, y el otro es el director del OIJ. Este es para usted uno de los cambios fundamentales, este órgano fiscalizador una vez al año que revisa, ¿qué eso la dice? Yo creo que es uno de los cambios más visibles, ¿sí? ¿Verdad? Y sí, uno de los principales, pero hay otros cambios que me parece que no se están reconociendo. También están, por ejemplo, habían sujeciones a leyes de administración pública que antes se hacían por reglamento o no se hacían del todo, y ahora les estamos dando rango de ley. También hay todo lo que usted mencionaba al principio, Randall, del programa, en cuanto a oralidad. Dentro de la nueva ley se determina, y también queda abierto para pulirlo más en reglamento, que eso de la oralidad no puede ser, porque ¿qué es lo que pasaba? Que cuando se hacía algo indebido, al final no había cómo determinar quién era la persona responsable. Mientras que ahora lo que planteamos es que tenga que haber que se asuman responsabilidades tanto en la orden de operación como en la ejecución de la operación. Pero digamos, entonces, en sujeción de leyes de administración pública, en cuanto al ordenamiento interno del trabajo y en cuanto a la comisión fiscalizadora, y ya he escuchado a algunos diputados con ideas interesantes, me parece a mí, sobre otros métodos de transparentar más el organismo de inteligencia. Yo creo que esto, entra a la Comisión de Seguridad, y a mí me parece que hay una buena oportunidad de mejorar todavía más la ley antes de llevarla a plenario, y eso me parece muy positivo. Eso es parte de la democracia. Le pregunta, antes de darle la palabra a Alex y a Isel, le pregunta a Carlos Navarro si lo que hacen los diputados con el fiscal general es una amenaza al orden institucional. Bueno, él dice a la democracia, pero yo le voy a agregar al orden institucional costarricense. En las críticas. No, en que vaya unos miembros de un poder de la República, 20 diputados hoy, a pedirle a otro poder de la República que eche al fiscal general. Hoy hablábamos con algunos analistas de altísimo nivel, Walter Acuña es uno de esos, que dice: esto es una clara intromisión entre poderes. ¿Eso es una amenaza a la institucionalidad costarricense? Bueno, a mí me parece que la designación del fiscal general es algo que le corresponde a la Corte, y que no quita que en democracia haya gente que se oponga a la designación de una persona en específico. Eso es un derecho, hay derecho, pero en este caso es derecho al berreo, porque le corresponde a la Corte eso. Okay, esa inteligencia, vamos a ver, será que yo veo muchas películas, pero es que hay inteligencia que, si yo fuera presidente, a mí me gustaría que me contaran, que me contaran alguien de confianza, y que nos dijeran: mira, resulta que en redes sociales hay un diputado que, aunque sea vacilando, está diciendo tal cosa, o fíjate que hay un grupo de diputados que quiere metérsele a la Corte Suprema de Justicia. O mira, hay un avión, no estamos poniendo atención en los aviones que vienen todos los días de Iberia, desde Madrid, donde ya hay un caso de ébola. Esa inteligencia de ese tipo, digamos, que no es decir... Los dos primeros que dijiste no son materia nuestra, el tercero sí. ¿Y con la nueva? Igual. ¿Por qué? O sea, porque, vamos a ver, un comentario de un diputado en Facebook
que yo sigo insistiendo, me parece que tal vez se ha sacado de contexto, con todo respeto, Randa, yo sé que vos opinás distinto, pero a mí me pero parece digamos, que... superemos el caso Ronald, un comentario de cualquier diputado con referencia a algo Sí, muy polémico. es que depende del comentario. Y el diputado también. Y también el diputado, desgraciadamente. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Pero ¿cuál era el segundo? Vamos a ver, era lo de Don Ronald, era lo de los diputados metiéndose. No, en eso una no le decisión. corresponde a la DIS. O sea, nosotros no tenemos por qué meternos en la política nacional y menos en la política partidaria. No nos corresponde en nada. ¿Y quién advierte eso? Usted que, vamos a ver, aquí hay dos Marianos, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional y el amigo de don Luis Guillermo. Y el hombre de confianza de don Luis Guillermo. Y no hace falta trabajar en la DIS para saber que don Luis tiene su gente de confianza, son 4 personas. Uno se fue para Chile, pero además del que se fue para Chile, usted es un amigo de don Luis Guillermo y es un hombre de confianza. No se ha ido para Chile. Pero bueno. Ah, bueno. Ajá. Iván Barrantes está aquí. Estaba hablando de Iván Barrantes, pero Mariano Figueres es un hombre de confianza del presidente Solís. Melvin Jiménez es un hombre de confianza del presidente Solís. Víctor Morales Zapata es un hombre de confianza del presidente Solís. ¿Me falta alguno ahí? Yo creo que le faltan muchos. O sea, la prensa se ha centrado sobre esos nombres. Ay, no, los que tiene ahí a la par siempre, no a veces. Ahí que se sienta. Melvin Jiménez. Sí, Melvin, don Mariano, bueno, Iván era y Víctor Morales. Eso dice la prensa, pero yo no lo veo así. ¿No? No, yo creo que hay más gente. Pero está bien, cada presidente. Si algo tiene este presidente, que es una de las cosas que yo no dejo de asombrarme de su capacidad en tener eso, es que es una persona muy balanceada y que no escucha poco y no escucha a pocos antes de tomar decisiones. Él hace un tremendo esfuerzo por tomar las decisiones más balanceadas posibles. Entonces a mí me parece que no es estrictamente exacto que sean 4 personas que le asesoramos en lo que podamos, sino que me parece que es un grupo mucho mayor de personas que le aportan al presidente para que él haga su meditación antes de tomar sus decisiones. Don Mariano, yo le quería preguntar, volviendo al tema de el proyecto de ley para... Y ahí no te estoy lavando el coco, Randall, es así, de verdad, o sea, él es muy balanceado, muy balanceado. No, yo no creo, para no entrar digamos, sobre este tema, lo que pasa es que yo no le veo nada malo, más bien lo veo muy bien. Si yo tengo a 9 periodistas en mi sala de redacción, pero tengo un jefe de información y una productora, y si tengo alguna duda existencial, primero les voy a preguntar a ellos, porque usted es amigo de Luis Guillermo, ¿no, Mariano? Usted es amigo, ¿no? Sí, ¿cómo no? De la IS? Me honro de serlo. Bueno, hay cosas que uno le pregunta a los amigos cuando no la tiene clara, y después puede preguntarle a 1000 personas, pero después de preguntarle a 1000 personas va donde un amigo. Y es de sabios en el que hacerlo, confíe. porque usted no puede salir a preguntarle una cosa a varias personas porque va a tener posiciones diferentes y va a ser mala confusión. Sí, por eso no creo que me estuviera lavando el coco. Yo sé que que el presidente Solís oye a mucha gente, pero usted es un hombre de confianza del presidente. Yo creo que sí. Pero vea, de ahí a decir que el presidente antes de actuar va a darle un peso, digamos, extraordinario. Es que usted está haciendo lo que hizo Alex al principio, porque yo no dije eso. Que usted dijo, es que usted me está poniendo palabras que yo no dije, usted también me está poniendo palabras que yo no dije. Yo no dije eso, dije que usted era un hombre de confianza. Sí, eso sí, yo creo que sí. ¿Qué más? Bueno, pasemos, dejemos este momento. Don Mariano, volviendo al tema del plan para reformar la DIS, ¿cuál es la inteligencia que usa la DIS para seleccionar a sus colaboradores y reclutarlos? Porque tengo entendido que hay un cambio, el perfil, sí. Hay un cambio importante con esta reforma que usted propone para la DIEN. Sí, eso veamos a ver, va a tener mucho que ver con las prioridades que se definan desde la presidencia, del Ministerio de la Presidencia y desde la Comisión Fiscalizadora año a año, para que se definan esas prioridades para los planes de trabajo. Pero definitivamente nosotros, uno de los pasos grandes que tenemos que dar es, dentro de lo que estamos hablando, de lo que estamos presentando como construcción de cultura de inteligencia en el país,
es, por ejemplo, involucrar a la academia, ¿verdad? Dentro de esta transformación cultural que consideramos nosotros que debe tener el país, ¿verdad? Porque vemos nosotros como otros países preparan específicamente en sus mejores universidades a las personas que van a ir a trabajar en esos organismos de inteligencia. La inteligencia de hoy, la que estamos planteando, requiere ya no de la gente de la época fría, ¿verdad? De la época de la Guerra Fría, sino que requiere todo un trabajo interdisciplinario y necesitamos estadísticos, necesitamos politólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos historiadores, necesitamos todo tipo de análisis y necesitamos una generación nueva. Vea, ustedes se van a reír, pero necesitamos una generación nueva de hackers. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en cibercrimen? Vea, nosotros necesitamos chicos y chicas de 18, 19, 20 años, ¿verdad? No digo 17 porque ahí se me van a ir encima, me están diciendo que estoy actuando fuera de la ley, ¿verdad? Pero se encuentra uno, cada geniecito de 14 y 17 años, que uno se lo desea en una computadora, ayudándonos a enfrentar las amenazas que hoy se nos vienen a través del cibercrimen, que de nuevo se entrelazan en varias tipologías de crimen, ¿verdad? ¿Y tienen alguno? De momento todavía no, porque usted ha visto lo que nos están haciendo con el presupuesto. Así es que ahí tenemos muy poca posibilidad de movernos todavía, pero hacia eso tenemos que ir. En el peor de los casos, si la DIS se cierra vía presupuesto o si los diputados deciden no más DIS, cerramos la DIS, no la cambiamos por otro cuerpo, ¿qué pasaría para el país despertarse un día sin la DIS? Bueno, a mí me parece que primero estaríamos abriéndonos absolutamente a una gran cantidad de amenazas que hoy enfrentamos y que obviamente a futuro vamos a enfrentar. Cuando decimos eso, ¿qué queremos decir? Vean, todo en la vida lleva incertidumbre. Todo en la vida lleva incertidumbre. La creación de inteligencia lo que hace es traducir esa incertidumbre en riesgo, identificar esa incertidumbre como diferentes riesgos. Una vez que usted tiene eso identificado como riesgo, ya es medible, porque la incertidumbre ciertamente no lo es. Cuando usted tiene ya identificado como riesgo, lo puede medir, ahí el país se posibilita de tomar acciones para enfrentar esos riesgos, esas amenazas, de una manera más inteligente y una manera más estratégica. Entonces me parece que nos estaríamos poniendo una enorme venda en los ojos, estaríamos navegando a ciegas en un mundo que es absolutamente interconectado y además en un mundo que va avanzando a una velocidad vertiginosa versus lo que sucedía hace 40, 50, 60 años, que era un mundo menos veloz, menos intenso, ¿verdad? Especialmente por todo esto de la época de la era de la información. Pero además, vean, nos pasaría un problema, tendríamos encima un problema diplomático de una seriedad que no se ha hablado, nosotros, decía hace unos minutos, manejamos una relación intensa con una enorme cantidad de organismos de inteligencia con los cuales trabajamos conjuntamente, compartimos constantemente información que va, información que viene a manera por motivos de tratar de buscar coordinadamente cómo enfrentar mejor amenazas que tenemos en común. El cerrar un organismo de inteligencia o trasladarlo a otra parte que tenga otra connotación a la que pueda tener como la estamos planteando, sería realmente una afrenta en el mundo diplomático. Estaríamos tirándole un velo encima a todo el país. Sería un país donde no se puede ver hacia adentro, donde no se puede ver hacia afuera, donde de nuevo no se podría construir ni siquiera prospectiva, y entonces me parece que tendría consecuencias realmente graves para el país. Esto no se habla mucho porque
porque el mundo de la inteligencia es un mundo silencioso, que no quiere decir que tenga que ser un mundo secreto. Y precisamente una de las cosas que nosotros planteamos en el nuevo proyecto es de crear esa cultura que vengo insistiendo de inteligencia, pero abriéndonos hacia la sociedad, incorporando al mundo académico, profesionalizando los procesos, las metodologías y los objetivos de la construcción de la inteligencia en el país. Volviendo a lo que es el proyecto de ley de creación de la DIEM, veo que en el artículo 8 dice que van a mantener un registro de investigaciones y órdenes de operaciones que respalden cada una de las actividades que usted dijo que cuando ustedes llegaron no estaba un registro de todo lo que se hacía. Pero ¿cómo hacer que esto no sea un arma de doble filo y que este mismo registro tenga probabilidad de que se filtre y que en este caso más bien la amenaza salga de adentro? La misma ley prevé, dentro de las mejoras que creemos nosotros que estamos presentando, la misma ley prevé ese riesgo en el sentido de que contiene prohibiciones explícitas en beneficio de la privacidad de las personas, ¿verdad? De tal manera de que no se les pueda perjudicar por haber sido objeto en algún momento dado, que muchas veces las personas son nada más periféricamente involucradas en una investigación y que lo que la ley prevé es que por ese motivo no se les pueda perjudicar divulgando información sobre ellas. Bueno, yo le quiero preguntar en los últimos 2 minutos, un día esto es un canal de televisión, fue y le preguntó, vamos a ver, publicó que ISIS era una amenaza para Costa Rica. Entonces, claro, todos nos quedamos viendo pendiente la nota. Bueno, fueron y le preguntaban al fiscal general que si estaba preocupado por ISIS y por supuesto todos estamos preocupados por ISIS, y entonces quiero zanjar de una vez este tema con inteligencia. ¿Está preocupado por ISIS? Sí, claro que sí, yo comparto eso con don Jorge Chavarría. Claro, pero ¿es una preocupación circunstancial o hay alguna información que diga que ISIS en algún momento pondría los ojos sobre Costa Rica, Mariano? Mire, podría poner los ojos sobre Costa Rica dependiendo de las posturas diplomáticas que Costa Rica asuma. Ajá. ¿Verdad? Eso me parece que es muy obvio. En este instante, ¿verdad?, no están los ojos puestos. Podría poner, yo no estoy diciendo que lo esté o que no lo esté. Entonces, pero le estoy preguntando. Pero también podría poner los ojos sobre Costa Rica en el sentido de su logística operativa, de que se use el territorio nacional, ¿para qué? Mire, desde venir a vacacionar hasta venir a realizar reuniones. Pero tiene los ojos puestos. En un lugar del mundo que tenemos fama de ser pacíficos, de ser civilistas, donde hay organismos internacionales que buscan ese tipo de lugares para operar con mayor libertad. Costa Rica, por el beneficio, por el plus, por el positivo de ser el país que somos en estas características, es un país que es más débil para la organización logística de organizaciones de tipo criminal y de tipo terrorista. Pero ¿tienen los ojos puestos en Costa Rica? ¿Tienen alguna información de inteligencia que señale eso? Nosotros pero regularmente compartimos con otros servicios de inteligencia las actividades que se realizan aquí por operativos terroristas de otros países en el mundo. Sabemos cuándo vienen, cuándo salen, una muy buena idea de qué están operando. Nosotros le damos seguimiento, es parte de nuestra labor, porque ellos son claramente identificados como una amenaza para la estabilidad del país. ¿Eso es sí o no? Eso sí. ¿Sí han puesto los ojos sobre Costa Rica? Sí, claro que sí, pero ¿Y ¿cuál? han entrado y han salido frecuentemente? Mire, aquí hay movimientos hay movimientos de operadores, repito, del mundo criminal y el mundo terrorista, de todo el mundo. Claro, porque sí, pero somos un país muy apetecido, porque hay mucha libertad de movimiento, mucha libertad de expresión, mucha libertad de todos tipos, y entonces, como digo, desde venir a vacacionar hasta venir a realizar organizaciones, es un país muy apetecido. Nosotros tenemos que seguirle el rastro a todo eso.
¿Cuánto es lo que está sucediendo? Es una materia que obviamente no se divulga, pero que se da. Por eso, pero es que yo lo que quiero es no ser inexacto como medio de comunicación ni responsable. Yo no le preguntaría sobre el contenido de la investigación. Lo que quiero saber es si existe para lo que sea, digamos, que ISIS haya puesto ya los ojos en Costa Rica, don Mariano, aunque vengan de vacaciones sus integrantes, pero ISIS ha puesto los ojos en Costa Rica según la información de inteligencia que tenemos. ISIS es una organización relativamente nueva, pero los componentes de ISIS no son personas que nacieron. No, claro, era gente de Al Qaeda, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, la respuesta que yo le puedo dar es que operativos que hoy están ahí han pasado por acá. Pues miembros de ISIS han pasado por Costa Rica. Que hoy son miembros de ISIS han pasado por acá en el pasado. ¿Y en el pasado cuándo? Cuando eran de Al Qaeda. Es que vea, yo sé que ya por ejemplo, esa información, Randall, pero vamos a ver, usted no me la va a divulgar, pero si yo la sé ya significa que los medios sabemos. En el 94, los que participaron en el atentado de las Torres Gemelas entraron. Eso es lo que quiero descartar, esa no es. Yo no te estoy hablando del 94, te estoy hablando de la actualidad. De hace 3 años, 4 años. No, de más reciente. De hace 2 años. De hace un año. Dejémoslo en la actualidad, en este año, por Dios, en este año. Bueno. En este año, la actualidad. Pero ISIS se formó este año, entonces son miembros de ISIS, han entrado este año a Costa Rica. Yo te lo explicaba, son miembros hoy de esa organización que antes pertenecían a otras organizaciones, ¿verdad? Que se han conjuntado en esa nueva organización, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que sean los meros y los principales. Pero hay componentes de esa organización que han pasado por acá y es en general, porque aquí tampoco se trata de caer en un amarillismo, un alarmismo, sino es en general. Tenemos que aceptar que hay operadores del terrorismo internacional que frecuentan Costa Rica. Eso es una realidad y eso es parte de nuestra misión de proteger al país contra ese tipo de amenazas. Pero es para que no nos pidan una aclaración en 10 minutos. DIS confirma que miembros de ISIS ingresaron a Costa Rica este año. No, ahí le estás poniendo, me parece que demasiado, Randall. O sea, nosotros no podemos ir tan allá como decir eso. O sea, yo lo que te estoy diciendo textualmente es que hay operadores que hoy... Operadores son personas, miembros. Que hoy pertenecen a esa organización que en el pasado han estado en Costa Rica. Este año. En la actualidad. Ok. DIS confirma que miembros que hoy pertenecen a ISIS ingresaron este año a Costa Rica. Han estado durante este año en territorio nacional. Me entenderán ustedes, oyentes y televidentes, que lo que quiere ser es muy veraz. No sé, demasiada punta la lengua y no hay que alarmar tampoco. O sea, estos son cosas. No me voy a alarmar porque miembros de ISIS han estado en Costa Rica en la actualidad, que hoy son de ISIS. Mire, yo me alarmo. Es que usted todos los días ve con inteligencia. Yo me alarmo igualmente por las muertes que tenemos todos los años en carretera, por la cantidad de homicidios que este año viene bajando gracias a la labor de seguridad pública, pero me sigo alarmando por eso, pero eso no quiere decir que o sea, el hecho de que tengamos 2 aeropuertos internacionales y que por aquí venga gente de cualquier lado del mundo, no es una cuestión por la cual tengamos que alarmarnos. Lo que sí tenemos que alarmarnos es que nosotros no le demos seguimiento a ese tipo de amenazas. Eso sí sería una alarma. Ok, me pasé 2 minutos, ya 1 minuto, voy a pasarme. Quiero citarlo textualmente. DIS confirma que miembros que hoy pertenecen a ISIS han estado este año en Costa Rica. Eso fue lo que usted dijo. Está bien. Gracias. A las 8 de la noche, la repetición de Matices a través de Canal 2, la imagen de la radio. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Y el lunes a las 2 de la tarde, otro programa de Matices. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.